La siguiente comunicación es profilaxis posexposición con doxiciclina, doxipep, en hombres que tienen sexo con hombres con alto riesgo de infección de transmisión sexual, estudio PRIDOX. Lo presenta Rosario. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al comité científico que nos dé la oportunidad de compartir los datos del estudio PRIDOX en el Congreso de GESIDA. Es un estudio de doxipep en vida real en una cohorte de hombres que tienen sexo con hombres con alto riesgo de ITS. Bueno, sabemos todos que estamos en una epidemia de infecciones de transmisión sexual. Globalmente al día se diagnostican más de 1 millón de nuevos casos de ITS y los grupos de población más afectados pues, son las mujeres trans y los hombres que tienen sexo con hombres, siendo bastante frecuente que se diagnostiquen al mismo tiempo de más de una de estas infecciones. La sífilis, la clamidia y el gonococo son las 3 ITS bacterianas más frecuentes y pueden tener consecuencias no solo para el sujeto infectado, sino también es un problema de salud pública. Con lo cual, está claro que hace falta hacer algo para intentar parar esta epidemia. La doxipep, sabéis que consiste en la administración de 200 miligramos de doxiciclina entre 24 y 72 horas de un contacto sexual de riesgo, que se entiende como un contacto sexual, incluido el sexo oral, sin preservativo. Hay 3 ensayos clínicos ya publicados que analizan la doxipep. La analizan solo en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans, son el Hipergay y el Doxivac de Jean-Michel Molina, que solo incluye usuarios de PrEP, y el doxipep, que incluye usuarios de PrEP y sujetos con infección por el VIH. Los 3 evidencian la disminución de la incidencia de clamidia y sífilis en estos sujetos, mientras que con el gonococo los resultados son dispares. Después de estos datos de estos ensayos clínicos, las sociedades científicas ya se han ido pronunciando y, salvo la británica y la australiana, las demás recomiendan con más o menos ímpetu el que se considere, el que se aconseje o el que se proponga a sujetos con estas características el uso de doxiciclina como profilaxis. GESIDA tiene también su documento de posicionamiento que se publicó este año, en abril o junio, quiero recordar, y hace hincapié en que solamente hombres que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero que tengan infecciones de transmisión sexual de repetición, que hay que individualizar, está claro que no es para todos, sin olvidar, por supuesto, las otras medidas de prevención y siempre informando y consensuando con el sujeto el que se incluya en un programa de doxipep. Con esto nosotros nos planteamos ver qué ocurría en vida real y el objetivo del estudio fue analizar la incidencia de clamidia, gonococo y sífilis en una cohorte de hombres que tienen sexo con hombres con alto riesgo de ITS. Es un estudio que hemos realizado exclusivamente en nuestro centro y a los usuarios de PrEP que seguíamos en nuestra unidad, con criterios de alto riesgo de ITS, utilizamos los mismos criterios de los ensayos clínicos, se les ofertó el ser incluido en un programa de doxipep. Aquí traemos el análisis del periodo de los sujetos que la iniciaron entre marzo del 23 y junio del 24 y para el análisis dividimos 2 periodos. El periodo desde que inician la PrEP hasta que inician la doxipep y el periodo desde que inician doxipep bien hasta que la suspenden por algún motivo, hasta el 30 de junio del 2024, sería el periodo post-doxipep. A todos los sujetos en el momento basal, en cada visita de seguimiento y si presentaban síntomas, se les hacía cribado de clamidia y gonococo por PCR en faringe, recto
y orina o uretra si tenían síntomas. Se hacía también cultivo de gonococo de forma sistemática y para la sífilis pues el diagnóstico por serología con los criterios habituales. Hicimos también en el momento basal y a las 48 semanas cultivos para bacterias multiresistentes en el sudado nasal y en el sudado rectal y se analizó la incidencia del primer episodio de cada una de las ITS en ambos periodos y se compararon por modelo de riesgo proporcional de Cox. Bueno, pues aquí tenemos los resultados del estudio. De 846 sujetos en PrEP en nuestra unidad, en este periodo iniciaron la doxipep 189 y, como veis en la tabla, pues era un grupo con alto riesgo de ITS. Había 3 mujeres transgénero, los demás eran todos hombres que tienen sexo con hombres, la mayoría españoles, cerca de un 40% usuarios de chemsex y más del 35% tenían al menos 10 contactos sexuales al mes. El uso del preservativo era muy poco frecuente y en el periodo pre-doxipep, antes de iniciar la doxipep, todos habían tenido al menos una ITS y más del 35% habían tenido al menos 2. Durante el seguimiento, que fue una media de casi 11 meses, solamente han suspendido la doxiciclina 5 sujetos, 2 por efectos adversos, 2 por reducción del riesgo de ITS y 1 por indicación médica. Y en esta diapositiva están los datos más importantes del estudio, ¿no? Cómo disminuye la incidencia por 100 pacientes años del primer episodio de cada una de las ITS. En el caso de la clamidia, del periodo antes a después de iniciar la doxipep de 31,8 a 8,5, para gonococo de 41,7 a 26,6 y para la sífilis de 21,6 a 2,5. Son datos muy superponibles a lo que se ha visto en los ensayos clínicos. En el Congreso de GESIDA se presentan también como póster los datos de los episodios de gonococo y de sífilis que han ocurrido en esta cohorte de pacientes. Respecto al gonococo, el cultivo fue positivo en el 33% de las muestras que había con PCR positiva. Todos los aislamientos eran sensibles a ceftriaxona y en relación a la resistencia a tetraciclinas no había diferencia entre los sujetos que estaban con doxipep y los que no, siendo por encima del 50% en ambos grupos. El impacto y la incidencia lo vemos mejor en las curvas de Kaplan-Meier. Esta es la del gonococo, la línea roja representa el periodo pre-doxipep y la verde el post-doxipep. Para la clamidia, como veis, el impacto es más pronunciado que para el gonococo y igualmente para la sífilis. En relación a los cultivos para detectar gérmenes multiresistentes, los teníamos disponibles en el momento basal en 150 sujetos y a las 48 semanas en 115 y no había diferencias. Hubo un 10% en el basal y un 8%, un 10% y un 8% a las 48 semanas. El E. coli fue el germen más aislado y, en segundo lugar, el MARSA. Por tanto, las conclusiones del estudio son que la doxipep fue muy bien aceptada, reduciendo de forma significativa la incidencia de ITS con muy buena tolerancia. Nuestros resultados demuestran la eficacia y seguridad de esta estrategia en vida real. No hay evidencia del impacto de la doxipep en la emergencia de gérmenes multiresistentes o de resistencia al gonococo, si bien es cierto que el impacto en la resistencia bacteriana y en la microbiota pues requieren una evaluación adicional. Y finalizar pues agradeciendo a todos los participantes del estudio PRIDOX, por supuesto, y también a los colaboradores, fundamentalmente a Jesús Santos, que es el principal promotor del estudio, y también a Cristina Gómez. Muchas gracias a vosotros también. Aquí adelante un micrófono.
Rosario por este trabajo tan estupendo. Una pregunta, ¿tenéis idea de cuál es la mediana y los cuartiles de dosis de Doxipep que toman estas personas al mes? Es difícil, eso lo hemos discutido muchas veces, ver cómo, también por ver la adherencia. Lo que pasa es que, claro, es muy variable porque depende de realmente una adherencia a demanda, porque depende de los contactos que tengan. La mediana es al mes entre 4 y 10 comprimidos. O sea, entre 4 y 10 comprimidos está el rango de lo que toman. Nosotros preguntamos, cuando vienen a la siguiente visita, cuando se les prescribe, les decimos, mira, apunta cuántos comprimidos te tomas para decírmelo la próxima vez. Algunos te lo dicen con más rigurosidad y otros con menos, pero esa es aproximadamente la media. A la semana, normalmente, entre 1 y 2 comprimidos. La mayoría de los sujetos, cuando más contactos tienen en el fin de semana, entonces a veces les decimos, mira, porque como máximo pueden tomar un comprimido al día, no se puede tomar más. Entonces les decimos, mira, tómate el comprimido el lunes y te cubre el sábado y el domingo. Entonces, habitualmente, entre 2 y 4 comprimidos a la semana es lo que suelen tomar. Felicidades por la iniciativa y por la presentación. En vuestra área, ¿cuál es la tasa de resistencia basal a la doxiciclina en gonococo? Porque más que un fracaso de la Doxipep es que probablemente son pacientes que ya se infectan por gonococos resistentes al mismo, ¿no? Efectivamente. Y de hecho no hay diferencia en antes y después, ¿no? Es la misma prevalencia de resistencias que la tasa de resistencias que hay en el gonococo de nuestra zona. Y luego, ¿los pacientes que tenían coliblea eran los mismos basales ya a las 48 semanas? No. Había muchos sujetos basal que luego no lo tenían y al contrario. De todas maneras, en los pacientes VIH, NAIF, es un estudio que estamos haciendo con Jordi Vigla, a mirar el resistoma digestivo, es muy frecuente que tengan colibleas, enterococo, banco R, SARM, etcétera, sobre todo enterobacterias productoras de beta-lactamasas casi en un 30-40%, o sea que no es infrecuente. Aquí, efectivamente, en el basal había incluso más, no hay diferencias, pero había alguno más que a las 48 semanas. Tenemos en Doxipep, nosotros tenemos también sujetos con VIH, lo que pasa es que hemos hecho el análisis solamente de los de la PrEP y en los VIH también se ve con mucha frecuencia cuando le hace el exudado basal que tienen enterobacterias multiresistentes. Rosario, Tota, enhorabuena por el trabajo. Carmen, que no te veía, perdón. A mí hay una cosa que cuando vi este proyecto y cuando he leído los ensayos, me preocupa el tema de la sífilis. Porque si se produce una infección muy aguda, quizás las técnicas que tenemos diagnósticas, puede ser que el paciente esté recién infectado y el VDRL nos dé un falso negativo. Entonces, ¿cómo podemos solventar este problema? Porque estamos dando un tratamiento parcial, puesto que la doxiciclina es un tratamiento alternativo a la sífilis. Me preocupa ese campo específico, ¿no? Porque doxiciclina que no funcione en enterobacterias, ¿quién la utiliza ahora? ¿No? Tener una blema o menos, pero sí en el campo de la sífilis. ¿Cómo vais a afrontar este problema? ¿Hay alguna técnica diagnóstica que algún microbiólogo conozca aquí que pueda ayudarnos a salir de esta pregunta? Pues mira, técnica diagnóstica no hay ninguna y de hecho la semana pasada precisamente la mesa que hubo en Samice y que también se habló sobre esto, y se le preguntó a los microbiólogos si había alguna otra técnica para el tema de la sífilis. La sífilis se diagnostica o por PCR si tienes la lesión o si no por serología. Nosotros aquí traemos el póster de 7 episodios de sífilis que ha habido en estos sujetos después de haber iniciado la Doxipep. Y es verdad que, se han diagnosticado con títulos de RPR muy bajitos, con asintomáticos, pero si tienen síntomas no tienes problema, claro, pero la mayoría asintomáticos, entonces es verdad que eso es un hándicap porque puede ocurrir lo que tú dices, pero no hay método diagnóstico para hacer alternativo a la serología para tú poder evitar eso, ¿no? Vicente. Enhorabuena, Rosario. ¿Hay alguna diferencia en la presentación clínica de estas infecciones? Supongo que la mayoría son asintomáticas. Después de la Doxipep, veis que,
decir, ¿había antes más sintomáticas y ahora menos o la presentación clínica es la misma? Ese dato no lo tenemos analizado, Vicente. Sí es verdad que tenemos recogido en la base de datos los episodios de antes y de después, de ellos los que tenían y los que no tenían síntomas. No te lo puedo decir con seguridad, pero sí te puedo decir que tanto antes como después, la mayoría, más del 70%, son asintomáticas. Pero no te puedo decir ahora mismo si hay diferencia o no, porque no lo hemos analizado, pero tenemos ese dato recogido. Antonio, y contigo cerramos. Hola, enhorabuena, Rosario, por el trabajo. Una pregunta rápida. No sé si habéis tenido suficientes casos como para analizar en el gonococo, en la secreción gonocócica, la eficacia diferencial en función de la localización de la infección, faríngea, rectal o urinaria, porque hay algunas series que sí la diferencian. La eficacia de la prevención de las Sí. infecciones en función de si la localización es faríngea, urinaria o rectal de la infección gonocócica. No, eso no lo hemos analizado. Está recogido también, o sea, sabemos dónde sale en cada uno, pero aquí se analiza la incidencia del primer episodio, independientemente de dónde sea, entonces no sabemos ahora mismo si disminuye más en un sitio o en otro. Perfecto, pues muchas gracias, Rosario. Gracias a vosotros. Vamos.